programa Boletín Migratorio. Hoy estoy de celebración. Tengo 7 años al aire gracias a estos micrófonos de quebuenaradio.tv, al Grupo Guria y a todo mi equipo de producción. Gracias por creer en mí desde hace 7 años y hoy tengo que contarles la historia de cómo nació este programa, a quién se le ocurrió el nombre y por qué estamos y hemos sobrevivido 7 años. Aquí hago lo que más me gusta y es hablar sobre información responsable, entregarles las últimas noticias de inmigración que están a mi alcance y podérselas contar de la forma más responsable posible. A veces escuchar sobre inmigración a Canadá es un tema súper popular en las redes sociales, pero no tiene la responsabilidad del interlocutor como lo hacemos aquí. Siempre les he dicho que estoy aquí, no solamente con mi cara, sino a través de mi licencia para poder ejercer derechos migratorios. Así que soy responsable de lo que digo y cómo lo digo. Quiero contarles que hoy llevamos 7 años, Isa me regaló esto hoy, y los que me están viendo a través de quebuenaradio.tv, en todas nuestras redes sociales, estamos en el aniversario número 7. Soy de esas personas que me gusta decir la verdad directa, franca, clara, a veces un poco impetuosa a las personas. Hay muchas personas que no les gusta. Unos 7 años atrás, en la historia, contándoles la historia, cómo nació este programa, estaba en otra casa radial y yo hablo sin filtros, ¿no? Cuando es un régimen, cuando hay una dictadura es una dictadura, cuando políticamente hay un acto violatorio, o sea, una violación a la democracia, hay principios básicos de la democracia, pero cuando una persona habla de inmigración tiene que tener conceptos jurídicos claros. La carrera migratoria implica que debes conocer los conceptos de ley, ¿no? Que es una democracia, que tiene que ver con, en los casos de asilo político, por ejemplo, cuando hay una interrupción de los poderes, la separación de poderes como debe ser en un Estado de Derecho. Para los que no saben, es un Estado de Derecho, es lo que regula una democracia. Y hace 7 años atrás, en un programa diferente, dije no, y dije lo que tenía que decir a través de un país que no tenía, o que tenía un sistema de gobierno que no respetaba y creo que continúa no respetando la separación de poderes. En ese momento me censuraron en los micrófonos, pero el Grupo Guria creyó en mí. Me llamaron y me dijeron, tenemos un micrófono para ti, para que tú puedas decir lo que tienes que decir y cómo lo quieras decir. Ese día me explicaron, yo decía, pero pero aquí tienes que manejar tú todo solita y tienes que hacer esto. Y llegué al mundo precioso de la radio. Gracias a ellos aprendí a manejar los controles. En un principio, Bernardo Junior me ayudaba a manejar los controles y yo lloraba porque no sabía cómo manejar una consola y cómo cuadrar todo para que el programa pudiera salir al aire. Hoy día tengo 2 años de tener la fortuna de hacer el programa desde mi oficina por aquello de la pandemia, pero le he prometido a Javi que a pesar de que él no está en la consola de controles, siempre está detrás de mí, que voy a ir al estudio, y eso es una promesa, para comenzar a pasar nuestro programa desde los estudios como debe ser. El tiempo de la pandemia debe pasar y debemos volver a lo que somos. A esta casa radial, mis infinitas gracias. Gracias por permitirme decir lo que tengo que decir. Algún día podemos llamar a la que maneja todas las cosas por detrás, doña Lupe, que en más de una ocasión le han llamado a decir que porque yo dije esto en materia migratoria. De hecho, creo que una vez o 2 veces le llamaron desde el ministerio de por qué estábamos difundiendo esta o aquella noticia. Eso fue en el tiempo de atrás. El nombre tiene un contexto un poco especial para mí. Boletín Migratorio no fue mi idea. Yo decía, quiero decir lo que quiero decir y quiero hacerlo semanal.
Y en esa junta en donde me llamaron para ser parte de este micrófono estaba Alfonso Parra en ese momento y dice, y ya sé cómo le vamos a poner al programa y porque va a ser un programa así como tú. Y no sé, la verdad es que no recuerdo exactamente de dónde Alfonso Parra sacó eso. Es uno de nuestros talentos en esta casa radial. Y me dice Boletín Migratorio, y así nació Boletín Migratorio hace 7 años. Hace 7 años estoy sentada en estos micrófonos hablándoles de los temas migratorios y no sé si de pronto, no sé si en una pausa o más adelante o de pronto lo podemos poner en las redes sociales, el primer promo contando cómo nosotros íbamos a salir al aire un miércoles. Así que muchísimas gracias, gracias Javi, gracias Grupo Guria por haberme dejado estar aquí durante 7 años. El día de hoy quiero hablarte de la diferencia entre razones humanitarias y asilo político. Y por qué es un mito y algo erróneo determinar que las razones humanitarias es el paso a seguir después de una denegación de un proceso de asilo político o de refugio. Eso es mi tema del día de hoy, pero antes de irnos al tema, quiero contarles que en febrero 7 de este año, el gobierno federal en el Ministerio de Inmigración hizo una actualización en las políticas sobre el Postgraduate Work Permit. Saben que he venido hablando de la parte de los estudios y las residencias temporales como estudiantes por el número significativo de denegaciones que han afectado el funcionamiento o digamos que no el funcionamiento, sino los deseos de muchas personas que quieren venir a estudiar al país. Adicionalmente, esto es una consecuencia directa de la utilización de sistematizaciones, por no llamarles inteligencia artificial, porque no me consta si es que el gobierno lo ha denegado, pero es lo que está sucediendo, es el pan de cada día. Así que quiero contarles que el gobierno acaba de decir en febrero 7 de este año que el policy que se tenía que se tenía vigente a partir de como políticas de contingencia por la pandemia en relación al Postgraduate Work Permit o al permiso de estudio después de graduación, iba a extenderse hasta el verano del año 22, es decir, hasta agosto 31 del 2022. Cuando leí, así por encima que leí la noticia, dije voy a mirar el boletín, y cuando me voy al boletín mi corazón se desinfló porque estaba pensando que aquellas personas que habían sido afectadas directamente, sobre todo los estudiantes que son portadores de un Postgraduate Work Permit, que el tiempo no les ha alcanzado para completar el tiempo para obtener o ser sujetos a una invitación a una residencia permanente, porque como ya todos saben, el Canadian Experience Class ha hecho un hold desde septiembre del año 2021. Entonces, mi corazón celebró así de pronto porque dijo, bueno, al fin el ministerio dijo algo sobre la realidad y se quitó ese willful blindness que tienen o esa ceguez voluntaria. Pero no estaban hablando simplemente de que aquellas personas que están manteniendo su programa online pueden completar su programa online 100% y su Postgraduate Work Permit no va a estar afectado hasta medida que se va a respetar hasta agosto 31 de este año 2022. Ese es mi punto de actualización en mi programa de hoy. Así que a los que andan por allí, que nos están siguiendo en las redes sociales, por favor, háganos sus preguntas a través del chat de quebuenaradio.tv. Quería contarles, y no sé si lo han visto, que Qué Buena Radio fue escogida, y se los dije la semana pasada, como la mejor radio en español en Canadá. Tuvimos el premio del año 2021 Latin Awards, y eso es un logro para nuestra casa radial. Así que también, además de festejar mis 7 años al aire, quiero volver a felicitar a esta casa radial que ha estado a la vanguardia, que no ha silenciado sus micrófonos independientemente de lo
que está sucediendo afuera. Quiero en el día de hoy, y los que nos están viendo, hablar de las razones humanitarias y de compasión. ¿Por qué queremos y escogimos el tema? Y es porque ustedes mismos piden aclaraciones a través de las redes sociales. No sé qué ha disparado la petición de asilos políticos y soy muy enfática en el asunto. El asilo político no es una avenida para adquirir una residencia permanente. El asilo político es una herramienta diseñada por la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a aquellas personas que sufren persecución por razones de raza, nacionalidad, por sus ideas políticas, por pertenecer a un grupo social determinado, etc. Y no es una avenida para adquirir un estatus migratorio en el país. Por alguna razón existe dentro de la comunidad esa falsa creencia, o algunas personas tienden a dirigir, yo no podría decir que es un legal advice o un consejo legal, porque me parece que una persona que porta una licencia y diga o sugiera que una persona pida asilo político sin tener ni siquiera las bases, debería no ejercer en esta carrera. Sin embargo, existe esa situación y muchas personas caen a través de un asilo político. Un asilo político tiene muchísimas consecuencias negativas si no son reales, porque al terminar en una detención, la persona va a terminar sujeta a una orden de deportación. Las órdenes de deportación son la medida más extrema dentro de los procesos de remoción de Canadá. Hay 3: Departure, Exclusion and Deportation Orders. Y la orden de deportación no le permite a usted regresar al país mientras usted viva, de por vida. Y la única forma que usted pudiese regresar es a través de una Authorization to Return to Canada, que muy pocas veces, tiene que ser con casos bien específicos, puede venir a través de una residencia temporal. Una Authorization to Return to Canada son exitosos en la mayoría de los casos cuando hablamos de un proceso a una residencia permanente. Entonces, es importante que sean conscientes ustedes, quienes son los que en últimas toman la decisión de qué tipo de avenida desean escoger, que sean responsables de su propio destino, de su propio futuro. Entonces, el asilo político es una figura establecida en la ley con base en la ley internacional creada bajo la Convención en Ginebra, bajo la Convención del Refugio en el año 1951, y todos los protocolos que le han sido subsecuentes, incluyendo del año 67, y que permite que la comunidad internacional proteja a aquellas personas que sufren persecución. Las razones humanitarias, como tal, es una figura jurídica consagrada dentro del sistema legislativo migratorio canadiense, en donde donde la ley le entrega al ministerio una porción muy pequeña de discreción para que en aquellos casos que no están consagrados en la ley, el oficial administrativo pueda, bajo el uso de esa discreción, determinar que exista un daño irreparable en la remoción de la persona. Es decir, que en el momento que la persona vaya a salir del país, sufra un daño superior al que hacer esta vía excepcional en el mismo manejo de la ley. Es una vía excepcional y lo que busca es entregar una residencia permanente a aquellas personas que puedan demostrar que tienen o que sufren un daño irreparable que está más allá del control personal y que la situación que están viviendo no ha sido conducida por ellos, o sea, no ha sido causada por ellos. En las razones humanitarias hay algo muy especial que desde el año 2012, si no estoy mal, fue creada, y es que anteriormente las razones humanitarias es un proceso que no ancla, no confiere estatus. Es un proceso que es subsidiario de otro proceso que tenga estatus. La persona puede
tener un estatus y puede simultáneamente, paralelamente, manejar un proceso de razones humanitarias y de compasión. Pero el hecho de que exista esta avenida no quiere decir que todas las personas pudiesen aplicar a esta avenida, ni tampoco que esta es la avenida o el paso a seguir después de que existe una denegación de un asilo político. Como comenté anteriormente, a partir del año 2012 existe la prohibición de una persona que ha sido denegada de un asilo político pueda aplicar a razones humanitarias dentro de un periodo de 12 meses. Es decir, si usted le niegan el 1 de enero del año 2021, no puede aplicar a unas razones humanitarias hasta el 1 de enero del año 2022. Sin embargo, existen dos excepciones, toda regla tiene excepción. Una es que esté en disputa el mejor interés de un menor de edad, the best interest of a child, o exista una razón médica involucrada por parte del aplicante. En ninguno de los dos casos usted puede hablar si está en el manejo de o ha sido denegado de un asilo político o un refugio. Usted no puede alegar nada con relación al riesgo, porque el riesgo ya fue evaluado en su proceso administrativo ante el tribunal denominado Immigration and Refugee Board o la Comisión de Inmigración de Canadá, que es un tribunal independiente quien decide los asilos o los refugios en Canadá. Me dirán, bueno, Angélica, y tú hablas de asilo político y de refugio. Bueno, el refugio es la denominación doméstica de un asilo político hecho en suelo canadiense. Eso es lo que significa el refugio. Entonces, hay que tener en cuenta, número uno, que las razones humanitarias no son subsidiarias de un proceso de asilo político dentro de Canadá. No es el paso a seguir, no es el último remedio, no es una instancia. Dos, las razones humanitarias tienen que ser presentadas con base en el test legal a satisfacer de acuerdo a la ley, que implica que la persona que alega razones humanitarias debe corroborar que está sufriendo un daño que es irreparable y que está más allá del control de la persona. Y que este daño se hace en el ser de la persona, no por su culpa, no porque ella haya hecho actos que la llevaron a sufrir este daño, que es algo que esa persona no la pudo resistir ella misma, que no lo puede evitar. Entonces, por ejemplo, una enfermedad, una condición física, etcétera, etcétera, etcétera. Existe la creencia que una persona a punto de deportación puede alegar unas razones humanitarias, y si vamos a la literatura en la página del Ministerio de Inmigración, en una parte es un poco confusa cuando se lee y lo puedes traducir al español, pero quiero dejar claro que una razones humanitarias no detiene, escúchese bien, no detiene una deportación en ejecución. Si la deportación está en ejecución y las razones humanitarias se presentan, el hecho de que esté presentada frente al Ministerio de Inmigración no va a impedir que el Canadian Border Service Agency, que no depende del Ministerio de Inmigración, sino del Ministerio de Preparedness, pare la deportación. La deportación se ejecuta. En una parte diría que dice que usted tiene que salir y que cuando deciden la persona puede entrar. Excepcionalmente, en 21 años de práctica legal he visto un caso, pero nada más. Muy difícil que lo dejen entrar después de que exista, que la persona ya salga y haya una approval in principle, pero sí se puede dar el caso. ¿Ok? Quiero que quede eso claro.
Ahora, usted puede presentar unas razones humanitarias alegadas, pero el oficial toma la decisión con base en la con base en la discreción que le otorga la ley, pero teniendo en cuenta todas las pruebas que usted presenta. Entonces, es su obligación, y la carga de la prueba la tiene usted, de presentar todas las pruebas posibles, y que el proceso como tal dura un tiempo, puede durar entre 18 y 24 meses, inclusive más tiempo. La persona debe presentar todas las pruebas al alcance que corroboren sus alegatos. Es decir, que si usted presenta su proceso un 1 de enero del año 2021 y pasan 5 meses, todo lo que vaya sucediendo en el tiempo hasta antes de que usted reciba la decisión, es su obligación mantener al oficial al día con todas las circunstancias y las situaciones que están alrededor de sus alegatos como un daño irreparable. Espero que los que nos están viendo hoy, que nos están acompañando a celebrar estos 7 años al aire, nos tengan preguntas sobre las razones humanitarias. Vamos a ver si existe una preguntilla por ahí, por aquí. Si no, denme un segundo que estoy mirando acá del otro ladito. Este es un tema un poco candente, porque para muchas personas que nos están viendo por fuera de Toronto, que no están dentro de la ley doméstica, que están aspirando a ver este programa para ver cómo vienen a Canadá, puede resultar un poco complejo, pero es un tema que lleva información responsable y que va a permitir o va a prevenir que muchas personas sean sujetas a estafas o a engaños. También existe la falsa creencia que una persona puede tener más de un proceso adentro sobre razones humanitarias de compasión. Nada más puedes tener uno, pero sí lo puedes presentar más de una vez. ¿Ok? Puedes presentar varias veces si tienes los grounds. Ahora, si vas a decir lo mismo, no tiene sentido. Las razones humanitarias solamente tienen como remedio una revisión judicial frente a la Corte Federal, pero repito, no es un proceso que confiera estatus. Ahora, hay que determinar cuáles son los casos, o si usted realmente tiene un caso para ir a razones humanitarias basado en lo que la ley lo determinó o lo determina como un daño irreparable. No existe en ninguna parte del Immigration and Refugee Protection Act o sus regulaciones algo donde diga taxativamente cuáles son las razones humanitarias, porque son eso, son razones humanitarias. Y hacer razones humanitarias implica que tienen que ver con la situación interna o propia de la persona que los alega. Así que debe tener usted en cuenta que un proceso de razones humanitarias es de cuidado, de pruebas, de explicar su situación. No es un proceso para detener una deportación o una remoción del país. Las remociones pueden llegar a ser detenidas por un proceso de razones humanitarias cuando en el proceso de la remoción, en el proceso de la salida suya del país, las razones humanitarias son aprobadas en principio. No tiene todavía la residencia permanente, pero existe una approval in principle, eso puede detener la deportación. Pero eso en ese instante se llega en un proceso aproximadamente después de los 12 o 18 meses de haber presentado la petición frente al gobierno federal.
La aplicación para unas razones humanitarias per se no garantiza ni la estadía, como lo he repetido varias veces, ni garantiza que usted tenga beneficios tales como un permiso de trabajo o tenga la oportunidad de estudiar o no. Hasta que las razones humanitarias no sean aprobadas en principio, usted no tiene ningún tipo de beneficio. Es una solicitud que se mantendrá en estudio y que usted no podrá agarrarse de ellas o soportarse en ellas porque, como expliqué, no es un proceso que otorgue estatus. Así que creo que en el día de hoy he sido lo suficientemente clara porque mi equipo, Isa, dijo que estaban preguntando mucho sobre el tema, pero yo veo que al aire no nos están preguntando tanto, así que quiero dejar espacio para darle las gracias no solamente al equipo de producción de quebuenaradio.tv, sino también a mi equipo de trabajo, a Isabel Caín, a todos los que han pasado por aquí, en mi equipo legal, Alex, que no está con nosotros ya en esta parte, pero nos ayudaba muchísimo a escoger los temas, la dinámica de cómo se escogen los temas para hablar con ustedes o presentarlos en estos micrófonos, depende de lo que ustedes nos preguntan a través de las redes sociales. Además de eso, también traemos temas de interés relacionados con la situación actual del ministerio y lo que el ministerio está haciendo. Ha sido 7 años de muchísimas cosas. Ayer compartía con todos mis colegas de quebuenaradio.tv la emoción que tenía de que hoy cumplía 7 años al aire y me decían 7 años se dice muy rápido, pero hay muchas cosas que pasan por debajo del agua. Sí, momentos de llegar tarde, porque cuando no había toda esta tecnología desarrollada, teníamos que llegar y no podía llegar por el tráfico o porque estaba en corte y tenía que llegar temprano, porque de pronto muchísimas cosas pasaron, pero ese compromiso de traerles a ustedes los últimos acontecimientos de migración son los que mueven mi corazón y mi tiempo para estar en estos micrófonos y hablar desde el corazón y con responsabilidad sobre derechos migratorios y siempre tratando de traerles los conceptos legales que están detrás de cada proceso. A veces de pronto puede tornarse un poco técnico la explicación, que siempre me preguntan por qué siempre hablo de una definición, y es porque pienso que lo más importante es entender el tema para poder tomar las medidas necesarias y entrar ahí. Así que no tengo más que agradecer una y otra vez a mi equipo de trabajo, a Isabel Caín, que ha estado conmigo varios años, a el equipo de quebuenaradio.tv, a Boris, a Lupe, a Mivi y a todos los que de una u otra forma han hecho parte de quebuenaradio.tv durante estos 7 años, en donde estos micrófonos me han dado la oportunidad de llevarles a ustedes una información responsable, con cariño, con pasión y además de eso, con mucha determinación. A todos, muchísimas gracias por estar conmigo estos 7 años y en especial el día de hoy. Gracias a ustedes que son los principales actores de este programa, porque sin ustedes, sin la audiencia, no hubiese programa. Así que yo creo que son el número 1 de mi premio. Y así como Qué Buena Radio fue la primera emisora radial en español de Canadá y recibió su premio, así ustedes reciben el premio desde mi corazón por ser los primeros teleaudientes, debería decirlo así, porque nos pueden ver y nos pueden escuchar, y por habernos aguantado 7 años con todas y cada una de las cosas que esto trae. Así que muchísimas gracias a todos y espero que podamos celebrar 7 años más. Bye, bye, bye.